Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles, mis hermanos, la historia de Santiago el Mayor, apóstol del año 44. Vamos a poner atención, mis hermanos, abramos el corazón, abramos nuestro entendimiento también, para que entendamos el mensaje que Dios a través de estos santos nos ayude también a llegar a la santidad. Comencemos pues en este momento, y dice así: el nombre de Santiago proviene de dos palabras, San Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban: San Jacob, ayúdenos. Y de tanto repetir estas dos palabras, las unieron formando una sola, Santiago. Era el hermano de San Juan Evangelista. Se llamaba la mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé, vivían en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenía una pequeña empresa de pesca. Tenía obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan, cuando fue a estarse una temporada en el Jordán, escuchando a Juan el Bautista. Santiago formó parte de los 3 preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús les decía: desde ahora serán pescadores de hombres, dejó sus redes, a su padre y su empresa pesquera, y se fue con Jesucristo a colaborarle en su apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo, y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué lo prefería tanto Jesús? Quizá porque, como dice San Juan Crisóstomo, era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor, o porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Que Jesús nos tenga también a nosotros en el grupo de sus preferidos. Cuenta el Santo Evangelio que una vez al pasar por el pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarles ningún alimento, y que Santiago y Juan le pidieron a Jesús que hiciera llover fuego del cielo y quemara a esos mal educados. Cristo tuvo que regañarlos por ese espíritu vengativo, y les recordó que Él no había venido a hacer daño a nadie, sino a salvar al mayor número posible de personas. Santiago no era santo cuando se hizo discípulo del Señor. La santidad le irá llegando poquito a poco. Otro día Santiago y Juan comisionaron a Salomé, su madre, para que fuera a pedirle a Jesús que en el día de su gloria los colocara a ellos dos en los primeros puestos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, ministro de gobierno y ministro de relaciones exteriores. Jesús les dijo: ¿serán capaces de beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos dijeron: sí, somos capaces. Cristo añadió: el cáliz de amargura sí lo beberán, pero al ocupar los primeros puestos, no me corresponde a mí concederlos, sino que esos puestos son para aquellos para quienes los tiene reservados mi Padre Celestial. Los otros apóstoles se disgustaron por esta petición tan vanidosa de los 2 hijos de Zebedeo, pero Jesús les dijo a todos: el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Seguramente con esta lección de Jesús habrá aprendido Santiago a ser más humilde. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se disgustó con una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles. Por eso, cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandarle cortar la cabeza a Santiago y encarcelar a Pedro. Así el hijo de Zebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramara su sangre por declarar la religión de Cristo resucitado. Antiguas tradiciones del siglo IV dicen que Santiago alcanzó a ir hasta España a evangelizar, y desde el siglo IX se cree que su cuerpo se encuentra en la capital de Compostela, norte de España, y a ese santuario han ido miles y miles de peregrinos por siglos y siglos, y han conseguido maravillosos favores del cielo. El historiador Pérez de Urbel dice que lo que hay en Santiago de Compostela son unas reliquias, o sea, restos del apóstol,
que fueron llevados allí desde Palestina. Es el patrono de España y de su caballería. Los españoles lo han invocado en montones de grandes peligros y han sentido su poderosa protección. También nosotros, si pedimos su intercesión, conseguiremos sus favores. Apóstol Santiago, pídele a Jesús que seamos muchos y muchos como tú, nos dediquemos con toda valentía y generosidad a propagar por el mundo la religión de Cristo. Esta fue la historia de San Santiago, este apóstol que estuvo también en la transfiguración de Jesús, cuando aquel día que Jesús se transfiguró totalmente en una blancura brillante, ellos se quedaron atónitos de ver ese resplandor de nuestro Señor. Entonces se dice también en esta historia que fue uno de los preferidos de Jesús. En realidad, mis hermanos, ¿ustedes creen que Jesús tuvo o sigue teniendo preferidos? No, en realidad yo no creo que sean así las cosas. Jesús vino a dar su amor por todos, no solamente por los apóstoles o por los que quedaron aquí. Simplemente que a ellos les permitió todo eso para que con mucha valentía aceptaran las persecuciones que cuando Él se fuera a la derecha del Padre iban a tener que pasar ellos. Y vaya que sí fueron persecuciones muy difíciles, ya que la historia de San Santiago nos cuenta que a este le cortaron la cabeza. Y es que en realidad, mis hermanos, había reyes tan impios en aquel tiempo que hacían la maldad, no les importaba nada, absolutamente. Ellos hacían sus maldades y ni siquiera creían en un Dios. Ellos tenían sus dioses, pero esos dioses a ellos no les exigía nada, porque no hablaban, no eran dioses, eran simplemente unas estatuas que ellos se hacían a su modelo, y lo que saliera era lo que adoraban. Esos dioses no les iban a ellos a sacar adelante, sino que más bien los estaban hundiendo, ya que ellos tenían creencias vanas, totalmente. Esas creencias que ellos tenían de adorar dioses falsos, a ellos de nada les iban a servir. Entonces, a lo que a ellos se les venía a la mente, es lo que hacían. Torturaban a muchas personas. Eran seguidores de los cristianos porque no querían que esas leyes, esas reglas, fueran más poderosas que las que ellos imponían. Se creían dioses en aquel entonces los reyes. Se creían que toda la gente les tenía que hacer caso, pero eso no sucedía ni iba a suceder, porque había un Dios todopoderoso que estaba cuidando de los suyos. Si nosotros así nos lo disponemos también en creer en el solo Dios que nos creó y por su Hijo que ha muerto por cada uno de nosotros y nuestros pecados, no tenemos por qué tener miedo ni seguir a otros dioses que son falsos, otros dioses que para nosotros hoy en la actualidad, mis hermanos, también son dioses. Si nos damos cuenta, ¿cuántas cosas no dejamos de seguir a Dios por seguir en las cosas de este mundo? Hay tantas cosas que nos atraen y esos para nosotros son dioses. El querer andar de fiesta en fiesta, el querer ir a bailes, a cantinas o a casinos o prostituirnos, todo eso es hacernos un Dios a nuestra medida, a nuestro alcance. Queremos las cosas facilitas, nos agrada mucho, pero eso nos está alejando totalmente de Dios. Hermanos, si sabemos que hay un Dios todopoderoso, si sabemos que ese Dios nos mira todo lo que estamos causando a nuestro cuerpo, ¿ustedes creen que Dios va a estar contento con lo que ve? Obviamente que no. Por eso es muy importante que cuando vayamos a hacer algo a nuestro cuerpo o hacernos dioses en este mundo, cosas que nos atraen, todo eso nos va a alejar de Dios, y Dios no está contento con esas cosas, que a veces también nos hacemos impios como aquellos reyes de aquel tiempo. Sigamos a Dios de todo corazón para que nuestra vida nos vaya bien y Dios siga cuidando de cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que a estos apóstoles que siguieron sus reglas, que hicieron su voluntad, que fueron enseñando a muchos países la buena nueva de Jesucristo, ¿ustedes creen que todo esto quedó en balde? Obviamente que no, hermanos. Dios nuestro Señor los levantó con poder. A hoy en la actualidad todavía ellos se encuentran junto a Dios y ellos son nuestros intercesores también. Si tenemos algún problema, tenemos alguna enfermedad, lo que sea que tengamos, hablemos a los santos y ellos van a interceder ante Dios
porque son como nuestros abogados, que si ellos, al igual que Jesús, enseñaron a las personas la buena nueva, claro que Jesús va a tenerlos junto a Él para levantarnos un día también a nosotros, ayudarnos a salvar nuestras almas, y ellos como intercesores nos van a ayudar. Y pidámosle a Dios que nos aleje del pecado, porque el pecado que nos aterra continuamente, mis hermanos, nos está haciendo pequeños ante el Señor. Claro que lo somos, pero de una forma diferente, ¿verdad? Nuestro Señor nos quiere hacer grandes a nosotros, siguiendo sus reglas, siguiendo sus leyes y preceptos. Él nos va a hacer grandes allá en esa gloria. Es una promesa que Jesús nos dejó, una promesa que no queda en balde, una promesa que se llevará a cabo si nosotros lo creemos así. No dudemos de todo esto, y al igual que el apóstol San Santiago, no quedará en vano nuestros esfuerzos que llevamos en el nombre del Señor. Hagamos pues la prueba, mis hermanos, sigamos a Dios de todo corazón, y no vamos a quedar nunca defraudados por Él, porque Él nos ama, y si Él nos ama, no tenemos por qué defraudarlo. Él nos cuida continuamente, Él nos va dirigiendo por el buen camino. No nos desviemos, ya que vamos por ese buen camino, no desviemos nuestros pensamientos ni nuestras acciones del Señor, porque el Señor es el único que nos va a salvar, al igual que salvó a todos los judíos. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.